Muy bien, buenas tardes a todas y a todos. También a quienes nos siguen a través de Internet. Disculpen en primer lugar la tardanza en el comienzo de la sesión, pero viene motivado por un imponderable. Ha habido un accidente de tráfico, esperamos que sin víctimas, en el trayecto entre Bujaraloz y Caspe. Nos han desviado y pues por este motivo nos hemos tenido que retrasar un poquito y en consecuencia pues empezamos un poquito más tarde. Quienes escuchen esto dentro de 2 años dirán, bueno, a mí que me cuentan, ¿no? Pero las personas que están aquí en sala con su paciencia, pues queremos disculparnos por algo que no es fruto de nuestra voluntad, pero al menos quede constancia de ello. Esta jornada que presentamos hoy aquí, que ya dio comienzo el pasado jueves en Calatayud, forma parte de un ciclo, unas primeras jornadas sobre patrimonio desaparecido, que forman 4 sesiones en las cuales el eje conductor es una serie de documentales dirigidos por Isabel Soler, quien tengo a mi izquierda. Cada uno de ellos pues, está plenamente documentado, con todo el rigor académico que conlleva, que es necesario para soportar un documental con un cariz histórico, y de alguna forma escoge un determinado caso y lo expone de una manera narrativa cortita, pero yo creo que muy atractiva, con lo cual es un hilo conductor adecuado para poder hablar sobre patrimonio, sobre cultura, sobre identidad, sobre restos desaparecidos que forman parte al final de los soportes para construir nuestra memoria y también nuestra identidad. Me parece que hay pocas personas en Aragón también que tengan el bagaje de Mari Sancho Menjón en conocer esta materia. Ella fue directora general de Patrimonio en la legislatura anterior. En la anterior. Hace 2 ya, no, estamos no, en una anterior. la anterior, estamos todavía creando una nueva. Sí, pero ha sido corta. Cortita. De modo que dijimos, bueno, pues a la hora de diseñar este programa, pues de la mano también de José Luis Cortés, que es un ideador, si cabe esta palabra, de iniciativas interesantes, nos parecía algo divertido, ameno, divulgativo, el conjugar la parte del documental con la parte también de la administración. Ella, aparte, es historiadora, o sea, que tiene un bagaje académico también. Escribe de manera maravillosa. En su última novela, por ejemplo, El grupo de Roda, que yo he podido leer, estuve en la presentación en Calatayud, pues dijimos, bueno, pues vamos a juntar a estas dos mentes y que debatan y que nos amplíen, nos hagan un poquito más interesantes si cabe este tema que yo creo que a todos nos apela de cerca, porque aunque hoy vamos a ver 2 documentales, La cierva de Minateda y Castiltierra, que son 2 casos que no son directamente de Caspe, seguro que en Caspe se podrían hacer uno o varios documentales. No les quiero decir en Calatayud la cantidad de patrimonio desaparecido que tenemos. Hace unos años ya organizamos un par de jornadas sobre patrimonio en riesgo también. No sé si recordarás, yo creo que fue en el año 24 o el año 23. 23 sería. En el año 23. En fin, pues una casuística que tristemente en nuestro entorno rural es algo que es común, porque el despoblamiento al final también lo que hace es que el despoblamiento viene el no uso de las instalaciones, de las infraestructuras, de los monumentos y por tanto pues no sé cómo decirlo, de alguna forma cómo se va degradando por la falta de uso. De modo que ya no robo más tiempo, no les robo más tiempo tampoco a ustedes, tampoco a quienes nos siguen a través de Internet. Vamos a disfrutar de los documentales y también de vuestra conversación. Bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Disculpad el retraso, ya les han dicho bueno, que ha sido una cosa que no impredecible. Y bueno, yo comentarles que estoy encantada de estar en Caspe, de estar en la UNED, de ser recibida con los brazos abiertos por gente que como nosotras somos sensibles al patrimonio. Llevamos muchos años cerca del patrimonio de unas y otras maneras, entonces mi especialidad es un poco, por así decirlo, la audiovisual. Entonces hubo un día que precisamente por un curso y distintas cosas pues quise contar historias acerca del patrimonio desaparecido y perdido en España, pues porque era una materia que no sé, yo que estudié historia del arte, que no sabía realmente porque pues muchas obras de arte habían acabado en el extranjero
Y me parecía algo de decir, pero como una chica como yo, que ha estudiado historia del arte, no sabe que el origen de las ciertas colecciones en Estados Unidos que hacen ciertas obras en lugares, ¿no? Y me pareció un tema lo suficientemente tentador para mí, para mi formación y para mi sensibilidad, como para meterle leña y bueno, y fruto de eso, pues son varios trabajos y el último, y es el que venimos a presentar aquí, se titula Historias rocambolescas del arte español. Tiene 5 casos de distintos lugares, porque distintos lugares, los de ellos aragoneses, 3 3 de fuera de Aragón, pero que son casos importantísimos para la historia del arte, ya no solo por el objeto en sí, que también, sino por lo que significan. Es decir, que hace un trozo de arte parietal que ahora, como bien sabéis, porque os toca la decoración en un depósito perdido en París, por ejemplo, que es lo que vamos a ver, gracias bueno, precisamente una investigación, que es el tema de la cierva de investigación, de la cierva de Minatea, que es una investigación que sacó Alexis Armengol, que es un chico que hizo la tesis con vosotros en la UNED, lo que pasa en la de Castilla-La Mancha, ¿no? Entonces hay todo un conjunto de obras. Mari Sancho es mucho más experta que yo en esta, a millares, no vamos a decir a millones porque sería un poco exagerado, pero a miles que están en lugares que no son los suyos de procedencia, ¿vale? Los porqués, pues unas veces pueden tener unas motivaciones y otras, pero les aseguro que es todo una novela de aventuras, que es un poco lo que a mí me atrae también como documentalista y como realizadora audiovisual para contar, ¿no? Es decir, el hecho de que haya ciertas obras de arte que hayan sobrevivido a según qué envites y embates, pues es realmente alucinante, ¿no? Me parece una muy buena forma de sensibilizar a la gente en torno al patrimonio, que yo creo que es, la gran asignatura pendiente, lo digo en todos los sitios, un poco de las últimas décadas, porque así como en otras materias hemos avanzado mucho, no somos lo mismo ahora que hace 30 años o 20, ¿vale? Pues igualdad, en fin, en temas de feminismo, muchas cosas, hay en otros como es el patrimonio, que no nos entendemos cómo las mentalidades no van avanzando y no saben que es lo importante para la identidad de los pueblos, que son tesoros, que son joyas y que no solo ya por lo que significan, sino realmente por lo que valen, por lo que suponen para un pueblo, por la riqueza que pueden atraer, ¿no? Entonces, yo no me voy a extender más, os voy a dejar aquí con Mari Sancho, vemos los documentales y espero que os gusten y nuevamente pido pues disculpas por este retraso. Bueno, yo quiero decir que Isabel es una excelente narradora en todos los formatos, también cuando escribe, pero vamos, con el lenguaje audiovisual que es el suyo, pues es un hallazgo el que haya decidido interesarse para sus documentales por este tema relacionado con el patrimonio, porque es como una historia vinculada a la sorpresa que ella acaba de expresar de haber estudiado historia del arte y que no nuestra formación no se diera en estos temas, que son, yo creo, de gran interés, sobre todo porque permiten en ocasiones recuperar piezas. La sorpresa de decir, pero esto cómo ha podido pasar. Y luego son historias de las que ella ha elegido que no es que sean, a ver, tristes o te enfadan, es decir, ese cómo ha podido pasar Sí. también, sino que además eso es que son rocambolescas, es decir, no es solamente esta pieza se la vendió en un anticuario y ya está, y la hemos perdido de vista, qué pena, sino cuánto se han movido la gente que ha estado implicada, cómo se ha averiguado después, cómo se ha podido investigar para su localización, para conocer su historia. Es todo eso lo que hace que cada breve documental sea pues una delicia de ver y sea también una manera de aprender y de meternos en interés por un tema. Pero vamos, la serie Historias rocambolescas te puedes pegar hasta tu jubilación. Ya me gustaría ya mi jubilación. Historias rocambolescas hay, sí, hay muchísimas. vamos, Y la infinidad. intención es poder seguir, porque me
me gustaría. Lo que pasa que, claro, no es fácil hacer un documental, muy difícil, hay que levantarlo económicamente, no todo el mundo tiene la sensibilidad que tienen vosotros, pero bueno, para eso vamos sembrando, aunque sea poco a poco, pues por decir, oye, nosotros hacemos, en lo que a nosotros respecta, ahí queda. Entonces, bueno, el resto ya pues lo irá viendo y bueno, y ya sabemos que el camino no es fácil. Ahí, da igual, está decidido y elegido. Es un buen trabajo, no es porque seamos amigas, es un buen trabajo, pues, yo creo que merece muchísimo la pena que lo hayas hecho y bueno, pues que podamos difundirlo, ¿no? Cuanto más mejor. Bueno, pues os dejamos para que lo veáis. Esta historia nos lleva a Albacete. Concretamente a Minateda, una pedanía de Hellín. Un lugar muy transitado desde antiguo y ruta de comunicación entre la meseta y el mar. Las peñas, abrigos y caprichos geológicos que abundan por los alrededores evidencian la existencia de una zona poblada miles de años atrás. El hombre primitivo, el hombre de las cavernas, había pintado en los abrigos diferentes escenas, animales y signos. Y lo hizo a lo largo de una extensa parte de la zona este de la península. Pero el conjunto de Minateda resultó ser un hallazgo excepcional. Hace más de 100 años, sus paredes comenzaron a revelar un importantísimo conjunto de arte prehistórico. Eran los albores de los estudios de prehistoria en España, y un puñado de pioneros se dedicó a recorrer el territorio buscando e investigando huellas del arte más primitivo. De entre todos ellos destacó Henri Wrel. Esta historia la protagonizan Henri Wrel, una cierva prehistórica perdida por París, y Alexis Armengol. En 1915, Wrel mandó arrancar un fragmento de roca que contenía una cierva. Esta humilde cierva, la cierva de Minateda, a punto estuvo de generar un conflicto entre el país galo y varias comunidades autónomas españolas. Un grupo de investigadores liderados por Mónica Solís está llevando a cabo un proyecto de investigación desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Lo apoya el Ayuntamiento de Hellín y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Se titula Arte prehistórico en el campo de Hellín. Desean cartografiar, referenciar y dar a conocer el arte parietal de esta parte de España. Hasta que no aparece Darwin con el origen de las especies, pues realmente pensábamos que no había una prehistoria. Probablemente el arte prehistórico sea la disciplina científica más reciente que hay dentro de la historia del arte. En Francia descubrieron básicamente el arte paleolítico y concretamente Wrel tuvo gran interés en España y recorrió básicamente toda la península ibérica documentando infinidad de lugares rupestres, no solo aquí en el arco levantino, sino también en Andalucía, Extremadura, la cornisa cantábrica, etc. Gracias a su documentación, algunos sitios que han desaparecido por su situación de intemperie o por actos vandálicos, sabemos que existían una serie de pinturas rupestres gracias a su persona. Aunque existieron estudios como el de Góngora, fueron los prehistoriadores europeos, franceses principalmente, quienes peinaron el territorio peninsular de forma sistemática,
buscando las huellas del hombre primitivo. En 1910 se crea un organismo que se llama el Instituto de Paleontología Humana, con sede en París. Quien subvenciona realmente este instituto es el príncipe Alberto I de Mónaco, que es el que sufraga los gastos de ese instituto. Tiene una revista que se llama La Anthropologie, que bueno, lleva funcionando bastantes años, en la que publican todo lo que van descubriendo aquí o van poniendo en valor, una revista que se divulga por todo el mundo, y digamos que ese organismo francés es el que empieza a estudiar de una manera sistemática la prehistoria española. La reacción española a ese Instituto de Paleontología Humana de París es el Centro de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, que digamos que lo monta el Marqués de Cerralbo y lo dirige Eduardo Hernández Pacheco, una de las figuras más importantes en estos primeros momentos del estudio de la prehistoria y el arte rupestre en España. Desde Francia se está promoviendo en palabras del arqueólogo Trigger, una arqueología imperialista. Pero en España también tenemos otra modalidad de arqueología, que es arqueología nacionalista, ¿no? Están chocando el imperialismo francés, el imperialismo cultural francés con el nacionalismo español. Estábamos intentando apoyar y levantar la ciencia española desde España y con investigadores españoles que lo sabía y muy buenos, y salir así de este retraso secular. La ciencia podía ser un camino. Mire, yo creo que no debíamos dejar nuestros estudios en manos de franceses o alemanes, que venían aquí pululando y dando lecciones, como ya hicieron en Altamira. Es famoso el rechazo que sufrió Marcelino Sanz de Sauntuola por parte de la comunidad científica. Cuando quiso dar a conocer su gran descubrimiento, las pinturas de Altamira, le acusaron de falsificador. Años después, Émile de Cartillac, el principal instigador de las infamias, se retractará y reconocerá su error a través de una famosa declaración. Mea culpa de un escéptico. Pero para entonces, Sanz de Sauntuola ya había fallecido. El Instituto de Paleontología Humana de París, en su labor de prospecciones o rebuscas sistemáticas por toda la península, no puede hacerlo por sí mismo, entonces va buscando colaboradores en diversas zonas. Uy, como yo no podía estar en todos los lados, como dicen ustedes, en mí se repicando, entonces pues me indicaban personas que fuesen estudiosos de cada zona. Y así fue como conocí a unos colaboradores excepcionales, como mi querido amigo Federico de Motos, un hombre muy apasionado. Era un farmacéutico de Vélez Blanco. La figura de Federico de Motos pone a disposición de Brel, del Instituto, de los colaboradores, pone todos sus recursos, entre ellos a la figura de Juan Jiménez Llamas, una figura bastante importante. Él era un trabajador de Federico de Motos, un operario agrícola, un trabajador del campo. Este señor se especializó en las rebuscas. ¡Qué figura! ¡Figura! Una inteligencia natural. A don Federico y al francés lo que le gustaba era la cosa antigua, pero no lo antiguo, no, lo más antiguo todavía. O sea, estamos hablando de antes de los moros, antes de los romanos y de Jesucristo y todo. Ellos lo llamaban la prehistoria, ¿me entiendes lo que te quiero decir? O sea, antes de la historia. Yo, como era gente muy leída, pues yo a callar, ¿entiendes? Pero vamos, que yo también le decía, ojo que no está todo escrito en los libros. A mí me decían, Juanillo, tú tienes que ir para aquí, para allá, para arriba, para abajo, y lo que sea, ¿no? Me enseñaron unos dibujos para que yo viera el ejemplo, que son como pinturas de chavales, ¿no? Y yo me iba para ir para la sierra, para los montes, yo saludaba a la gente, luego me iba a la taberna, me gastaba un dinerillo, invitaba ahí a unos vinos, y ahí es cuando yo tenía a la gente ya comiendo en la palma de mi mano, ¿sabes? El alcalde, los alguaciles, los pastores, yo cuando estaban así contentillos ya, les decía, ¿tú no habrás visto yo alguna pintura por ahí por la sierra o algo pintado en las paredes, no? Y con la alegría del vino, pues todo era más fácil, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Brel le dio órdenes a Juan Jiménez Llamas que a su regreso a Vélez Blanco, en Almería, fuera pues visitando algún tipo de... pues le enseñaría algunas zonas en las que debía de incidir, y cuando pasó por aquí
dio con el conjunto rupestre de Minateda. Un día estaba yo ahí en la cantina de la estación, en Minateda, y se me acerca un chiquillo que ya muy mal vestido, que se le veía que pasaba más hambre que el perro un ciego, ¿no? Y me dice, señor, que yo he visto un montón de pinturas de esas, que he visto cientos de pinturas. Claro, yo al oír eso de cientos de pinturas, pues yo ni le creí ni nada. Y digo, gracias, Illo, pero que yo ya me voy mañana por la mañana. Y dice, no, señor, que no se puede ir, que están aquí al lado de verdad, que se las enseño. Mira, yo lo trinco así del pecho. Y le digo, tú no me estarás mintiendo a mí, ¿eh? Y me dice, por mis muertos, se lo juro. Y no mentía el muchacho, no mentía. Mira, yo cuando vi eso, digo, oy, ¿pero esto qué es? Madre del amor hermoso, mira. Ay. Yo le di las gracias a la Virgen de la Dolores, que es la de mi pueblo, y al chiquillo le di todo lo que llevaba encima. Luego otras veces que volví siempre le daba buena propina, porque yo no habré leído, ni tendré estudio, ni nada. Pero yo sabía que aquello era grande, pero grande. Ay, qué ganas de contárselo a don Federico, ¿eh? Cuando se lo conté me dijo, Juanillo, hemos hecho historia. Eso me dijo, que habíamos hecho historia. Y salió como loco, corriendo a contárselo en francés, claro, porque aquello era grande. Yo lo sabía. Y Federico de Motos, el 9 de junio, le escribe a Brel la famosa carta de me apresuro a comunicarle de un encuentro maravilloso. Me apresuro a comunicarle de un encuentro maravilloso, pues se trata de una cueva pintada en donde hay más de 300 figuras en una superficie de 8 metros de piedra muy dura. Consisten las figuras en ciervos, caballos, cabras y figuras de hombres con flechas, plumas, lanzas, etc., habiendo también bastantes figuras de mujeres, todas en perfecto estado de conservación, no existiendo ni incrustaciones ni estalactitas. Creo sea la mejor hasta ahora conocida en España, aún incluyendo la de Altamira. Esa carta está fechada el 9 de junio, pero a finales de ese año estalla la Gran Guerra y Brel tiene que regresar a París. En cuanto licencian a Brel, lo dispensan del servicio militar y regresa a España, lo primero que hace es venir aquí a Minateda. El 14 de abril de 1915, en la estación de tren de Minateda. Me estaban esperando Federico, Juan y un chiquillo. Y subimos. Mon Dieu. ¿Cómo me quedé cuando vi con mis propios ojos aquella maravilla? Toda la pared llena de pinturas. Aquello era un gran descubrimiento, posiblemente el más importante desde Altamira. En 1921 se realiza la primera exposición mundial sobre arte rupestre. Se hizo en Madrid y la organizó la Sociedad de Amigos del Arte. Se hablaba como que era el abrigo más importante del momento y clave para estudiar esta manifestación por la cantidad de figuras y por las fases. En el año 1929, en el marco de la Exposición Universal de Barcelona, en el Palacio de Montjuïc, se presentó un calco de grandes dimensiones del abrigo grande, que también realizado por Brel. Cuando viene Brel en 1915, aparte de realizar los calcos, hace una serie de rebuscas y descubre 2 abrigos más. Descubre los abrigos del Canalizo del Rayo, que es este que tenemos a mi espalda, y otro que está en las inmediaciones. Él está estudiando, aparte del arte rupestre de la zona, está estudiando el paraje del Canalizo del Rayo, en el que encuentra un yacimiento de época musteriense. Respecto a los 2 abrigos a los que hace referencia dentro del paraje donde está ese yacimiento de época musteriense, habla de uno en el que se encuentra una cierva a 2 metros de altura, aislada, de color marrón oscuro, de mediocre factura, perteneciente al arte oriental español, y él la hace arrancar y la deposita en el Instituto de Paleontología Humana de París. Eso lo hace en 1915. Y estos sabios extranjeros arrancaban de la pared retazos de nuestra patria con total impunidad. ¿Usted se cree? Y con la connivencia de algunos vecinos míos. Una vergüenza. Y en el congreso que se hizo en Valladolid sobre paleontología y prehistoria, en el discurso inaugural yo no me callé. Dejé claro
porque sabía que estaban saliendo de España trozos de roca con parte de la composición pictórica, jirones de nuestra patria, que podían parecer insignificantes en su pequeñez, pero que eran colosales por lo que ello representaba para nosotros. Posiblemente esté haciendo referencia o tuvo conocimiento de lo que pasó aquí ese mismo año, unos meses antes. Y la cierva que hace arrancar se encuentra a mi espalda. Podemos ver el negativo en la roca de donde se encontraba. Debido a la pandemia, Alexis Armengol tuvo que cambiar el tema de su trabajo de fin de grado. Él deseaba hacer un trabajo de campo, pero como durante meses fue complicado salir de casa, realizó el trabajo sobre la historia de la investigación en el ámbito de la prehistoria en el campo de Hellín. Y comienza a buscar las referencias de Breuil sobre Minateda. Empiezo a hacer una serie de consultas, veo que hay catálogos en línea, un catálogo francés, el Joconde, que lleva el Ministerio de Cultura francés. Pues empiezo a mirar allí y me encuentro una colección, una serie de piezas pertenecientes al arte parietal, al arte rupestre español. 16 piezas, una de ellas está descrita como una cierva procedente del barranco del Raego en Minateda, Albacete. No había lugar a dudas de que se trataba, de que esa descripción era la descripción de esta pieza que está detrás de mí. Hay, digamos que una cierta polémica que ya sobrepasa al nivel investigador, sino que estamos ya dentro de una polémica que implica a 2 gobiernos nacionales, 3 gobiernos autonómicos, y se abre un expediente, una investigación para ver qué pasó con esa cierva. En los estudios que se hacen, esa pieza, ese número de referencia que es el 77.689, no corresponde a una cierva. No corresponde ni el tamaño, ni el tipo de roca, ni la descripción. Están diciendo que esta pieza es del Canalizo del Rayo y es una cierva, y ahí no hay una cierva, ni es el tipo de roca de... No se sabe dónde está la cierva. Probablemente esté perdida por París. Lo de la cierva es una anécdota en mi trabajo, pero es lo que hace que tuviera repercusión esa anécdota. Y lo entiendo, es una noticia que tiene mucho gancho. Eso lo supo ver el periodista que sacó la noticia, que iba a ser algo que iba a tener bastante gancho y bastante repercusión, y la tuvo. Y más hoy en día con las redes sociales y lo que hablamos de los temas virales. Ese mismo día ya estaban los franceses en Twitter compartiendo la noticia y discutiendo sobre cómo esa figura clave en la prehistoria francesa podía haber hecho algo así, o mira lo que están diciendo los españoles sobre Breuil, ¿no? Entonces me sentí un poco superado, que jamás he acusado a Breuil de ser un expoliador, ni lo creo, pero me sentí un poco superado. ¿Qué pasó? Que también trajo cosas buenas. Un trabajo final de máster no suele tener esa repercusión. Nunca lo sabremos, pero a mí me da la impresión de que esa figura aislada, esa cierva, tal y como se puede apreciar en el soporte, que está en muy mal estado, Breuil pudo considerar que la cierva iba a desaparecer en breve por la calidad del soporte, por la degradación de los pigmentos, y pudo pensar que llevándosela a un museo se podría conservar para siempre. Esa es mi hipótesis. De hecho, ejemplos similares que se dieron por otros autores como Eduardo Hernández Pacheco, que se llevó 2 antropomorfos en Villar del Humo en Cuenca, o Juan Cabré, ellos se referían a las amenazas que tenían esos fragmentos que se llevaron, que estaban bajo amenaza, y preferían llevárselos para que se conservaran y no se perdieran.
Ese puede ser el principal motivo. La controversia que ocurre con la cierva de Canalizo del Rayo es una controversia que yo entiendo que es muy llamativa y obviamente hubiera sido deseable que nunca hubiera ocurrido, pero hay que contextualizar la situación. Estamos a principios del siglo XX y el arte prehistórico es una disciplina dentro del arte la más reciente que hay. En esas mismas décadas se estaban haciendo en otros ámbitos estilísticos del arte auténticas intervenciones de restauración que hoy día no se harían. El Canalizo del Rayo tiene el soporte, está absolutamente machacado por la intemperie, estas biocalcadenitas. Viendo el enorme esfuerzo de documentación científico que hizo Brel, a mí me parece un tanto injusto que quede señalado solo por esto. Por un motivo, porque yo creo que la motivación, y yo cuando estoy en el Canalizo así lo veo, es que vio que el lugar se iba a perder. De hecho, hemos podido comprobar que todavía quedan restos de pigmentos, que probablemente ese abrigo tuviese muchísimas más figuras y por esa situación de intemperie se han perdido, que pensó que quizás arrancándolo se podría conservar. Que obviamente si Brel hubiera nacido hoy, no hubiera hecho eso porque los criterios de intervención para la restauración y la conservación son otros, ha pasado muchos años, estoy convencida. Tiene que ver con ese contexto en ese momento. Las técnicas van avanzando, la ciencia avanza, nos dan pautas como cómo conservar, que en ese momento no existían. Esta humilde cierva, sacada para su posible salvaguarda de España, no es más que uno de tantos y tantos ejemplos de arte fuera de sitio. Son 16 los fragmentos que reclaman 4 comunidades autónomas. Su extracción y traslado a Francia incumplían las leyes españolas del momento. Como apuntó ya en su día Hernández Pacheco, se trata de jirones de nuestra patria que podrían resultar insignificantes, pero que son colosales por lo que significaban entonces. Y ahora, este tipo de episodios son claves para entender la historia del arte español. En el siglo V, suevos, vándalos y alanos se asientan en el territorio de la decrépita Hispania romana. Pronto serán desplazados por otros pueblos de origen germánico que proceden de más allá del Rin, los visigodos, que en alianza con Roma luchan por echar de estas tierras a los anteriores. Los visigodos instalarán su nueva capital en Toledo. Durante más de 2 siglos, este pueblo, de cultura germánica, se mezclará con la población de la vieja Hispania, hasta que en el 711 los musulmanes entren en la península ibérica. En la provincia de Segovia y bajo tierra comienza este relato, en los aledaños de la ermita del Santo Cristo del Corporario, en Castiltierra. Los protagonistas de esta historia son Martínez de Santaolalla, Himmler y un muchacho que, aunque se llamaba Agustín, en esta historia es Germán. Mientras se realizaban los trabajos para hacer una carretera, los operarios, que eran vecinos de la zona, encontraron una tumba. A continuación, aparecieron más y más. Comenzaron a salir piezas, brazaletes, monedas,
hebillas y collares. Al día siguiente, la noticia había corrido como la pólvora entre la empobrecida gente, que con los primeros rayos de luz ya estaban buscando más tumbas y más tesoros. Se trataba de una gran necrópolis visigoda. Esta necrópolis visigoda será excavada entre 1932 y 1936 por dos investigadores, Emilio Camps Cazorla y José María de Navascués, los cuales forman parte del personal técnico del Museo Arqueológico Nacional. Estas excavaciones, que darán unos resultados muy importantes, serán seguidos por un gran número de investigadores, entre otros por Julio Martínez Santaolalla. Julio Martínez Santaolalla es camisa vieja de Falange, por tanto es del grupo fundador de Falange Española, lo que será luego Falange Española Tradicionalista y de las Cons. Es hijo de un militar africanista, tiene muy buenos contactos con el gobierno de Burgos y después de la Guerra Civil con el gobierno franquista. Es arqueólogo, discípulo de Bosch-Impera, de Hugo Vermeyer, formado en Alemania entre el 27 y el 29. Es un momento políticamente importante porque es el periodo final de la República de Weimar, es el periodo de surgimiento y de consolidación del Partido Nacional Socialista, que llegará al poder en enero de 1933. Es un periodo también en el cual él podrá observar de viva voz la crisis del sistema parlamentario liberal en Alemania, surgido tras la caída del Segundo Reich, tras el final de la Primera Guerra Mundial, y también podrá analizar el surgimiento de la ideología antisemita nacionalsocialista. Martínez Santaolalla se declarará seguidor del mayor teórico del foco ario de la prehistoria en Europa, que es Gustav Kosina, el cual había publicado en 1911 una obra, El origen de los alemanes, que se puede considerar como el punto de partida para la definición de lo que es el pangermanismo y las posteriores teorías de expansión territorial que aplicarán los nacionalsocialistas a partir del año 1933, la idea del Lebensraum. Martínez Santaolalla queda muy impregnado en estas concepciones basadas en el concepto germánico, basado en el concepto del celtismo como elemento fundamental en la estructuración de lo que es la prehistoria final y la protohistoria dentro del ámbito europeo, y la aplicará al territorio peninsular, que mejor permite la asociación entre las ideas nacionalsocialistas y las ideas que él defenderá en el seno de Falange, es justamente la vinculación dentro del ámbito del mundo visigodo en el territorio de la Europa central y en el territorio de la península ibérica. En octubre de 1940 se produce la visita de Heinrich Himmler a España. Heinrich Himmler vendrá a España por diferentes motivos. El motivo básico es el de definir los contactos previos a la entrevista de Hendaya Franco-Hitler, pero también viene para ponerse en contacto con el director general de seguridad, que es José Finati Escrivá de Balaguer, que es el conde de Mayalde, para estructurar un sistema organizativo en España de carácter policial represivo similar al concepto de la Gestapo alemana. Aparte de eso, Himmler también tiene interés por conocer algunos aspectos importantes de la cultura en España. Himmler, por ejemplo, hará algunas visitas de carácter ideológico-político, como por ejemplo irá a ver las ruinas del Alcázar de Toledo para que se le explique la defensa del año 36, irá también al Escorial no solamente para ver
el monasterio, sino para ver la tumba provisional de José Antonio Primo de Rivera, que se había instalado allí mientras se construía, se pensaba y se construía Cuelgamuros. Y en Madrid visitará dos museos, el Museo del Prado y el Museo Arqueológico Nacional, para ver, en el Arqueológico Nacional, ver los elementos que permiten vincular, desde el punto de vista arqueológico, esa presencia de visigodos y godos dentro de la península ibérica. El cicerone de la visita de Himmler a España y, digamos, su traductor, porque habla alemán, es Julio Martínez Santaolalla, el cual también había previsto que durante la visita oficial de Himmler, y de hecho aparece en el programa de la visita, se llevase a cabo una excursión al yacimiento de Castiltierra para enseñarle las primeras excavaciones que había realizado a toda prisa Falange en ese punto. Se intenta llevar a cabo una abertura de tumbas para que Himmler durante la visita quede satisfecho. Incluso se buscan en algunos pueblos de la zona, como es el caso de Riaza, obreros que tengan un aspecto ario, que sean rubios y de ojos azules, a los cuales se les paga para llevar a cabo las intervenciones y para hacer de figurantes en la teórica visita de Himmler. El 22 de octubre, sí, que no se os olvide. ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Rubios! ¡Rubios! ¡Tienen que ser rubios! Bueno, pues los buscas por toda la provincia de Segovia. Y si no los encuentras, los pintas, José María, los pintas. Coges un bote de tinte y les pintas el pelo de amarillo. Que tienen que parecer alemanes, coño. ¡Alemanes! Como los de la foto, sí, como los de la foto que te envié. ¿Perdona? ¿Que cómo van a parecer alemanes si son españoles? ¿Me estás replicando, José María? ¡Cállate! Tú sabes quién soy yo, ¿verdad? Bien, pues entonces no tengo que explicarte las consecuencias que habría si sale esto mal. Ya sabes que aquí subir cuesta, pero bajar se baja enseguida, José María, ¿entendido? Bien, dame una buena noticia, anda. Ah, bien, tenemos al niño. Bien, bien, no se llama Agustín, a partir de ahora se llama Germán. Sí, Germán, que atienda ese nombre cuando le llamen. No vaya a meter la pata, que se vuelva cuando digan Germán. Bueno, ya estamos. Sí, pues moreno pues ya no es moreno, le pintas el pelo con el mismo bote que a los obreros. Sí, o le pones una peluca, me da igual. ¿Se ha aprendido ya la poesía que os envié? Vale, que se aprenda también el saludo nazi. ¿Qué dice su madre de pecado y de no pecado? Dale una peseta a esa mujer, anda, ya verás cómo se le olvidan los pecados. ¿Tienes todo claro? Bien. Vale. No me llames para malas noticias, José Mari. Ya sabes que subir cuesta, pero bajar aquí se baja enseguida. La madre que lo parió. Vamos a ver, Germán. Que yo me llamo Agustín. Sí, que ya lo sé que te llamas Agustín, pero ahora te vas a llamar Germán, ¿de acuerdo? Vale. ¿Cómo te llamas? Germán. Muy bien, ahora serio, firme y repite conmigo. Que los páramos de Castilla... 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 Se abran... y hagan alemana... la vieja España. La vieja España. Que descubran las tumbas arias... Que descubran las tumbas arias... de los antiguos godos. De los antiguos godos. Que demuestren que la España... Que demuestren que la España... del Lebensraum... del Lebensraum... fue ayer. Fue ayer. Y la del Reich... y la del Reich... será mañana. Será mañana. ¡Viva Hitler! ¡Viva Hitler! ¡Viva la herencia ancestral! ¡Viva la herencia ancestral! ¡Viva Himmler! ¡Viva Hitler! ¡Y viva Franco! ¡Viva Franco! Muy bien, Germán. Finalmente no tendrá lugar la visita al yacimiento por las condiciones meteorológicas.
Sí, José María, te oigo perfectamente, alto y claro. Sí, que estaba todo preparado y que a la gente ya le habéis dado el chocolate caliente. Sí, que había salido de tu bolsillo, todo eso ya te lo había oído. La peseta para la madre también. Y los duros que les habíais dado a los obreros para que se tiñeran de rubio, salieron de tu bolsillo. ¿Qué quieres que haga, José María? ¿Qué quieres que haga? Hay veces que las inversiones salen bien y hay veces que salen mal. Pero no te preocupes que antes o después la patria te lo recompensará, José María. Adiós. Aunque no se puede llevar a cabo la visita como consecuencia de las condiciones climáticas y porque se alargan algunos de los actos protocolarios que tienen lugar en Madrid, sí que es cierto que Martínez Santolaya consigue causarle muy buena impresión a Himmler y establecer un vínculo muy interesante de unión entre la estructura arqueológica de Falange, el excomisario general de excavaciones arqueológicas, y la estructura arqueológica que depende de la Das Ahnenerbe, que se mantendrá con diferentes altibajos prácticamente hasta mayo del 45, fecha de la rendición alemana. Como consecuencia de esa visita surgen una serie de acuerdos, ciclos de conferencias en Alemania, visitas e intercambio de investigadores entre Alemania y España y la realización de una excavación conjunta. Para llevar a cabo esta excavación conjunta, dentro de lo que interesaba tanto a unos como a otros, este concepto del mundo visigodo, se mantiene la importancia de Castiltierra. Se llevará a cabo esta excavación arqueológica en 1941 y a partir de aquí se producirán algunas derivadas. Unas como son la vinculación de arqueólogos españoles y arqueólogos nacionalsocialistas durante todo el periodo 41-45, y la otra, derivada muy concretamente de Castiltierra, es el destino de los materiales arqueológicos obtenidos durante la intervención arqueológica de 1941. Los materiales arqueológicos que se encuentran en las excavaciones de Castiltierra son fundamentalmente objetos de bronce de ajuar personal. Para efectuar la correcta documentación y las analíticas de esos materiales, tiene que procederse a su restauración. Martínez Santolaya no quiere llevar a cabo esa restauración en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid porque, sería volver a poner bajo el control del museo y de quienes habían efectuado las excavaciones del 32 al 36 el yacimiento. Por tanto, aprovecha sus relaciones con la Das Ahnenerbe nacional socialista y sobre todo con su director ejecutivo, Wolfram Sievers, para conseguir que por vía diplomática, por valija diplomática, los materiales obtenidos en las excavaciones de Castiltierra puedan ser trasladados a la sede central de la Das Ahnenerbe y allí fotografiados, restaurados, clasificados, estudiados. Se entiende que estarán durante pocos meses allí y que luego retornarán a España. ¿Qué problema hay? El problema es ya de la forma en la cual se llevan a cabo el traslado de los materiales. Mal embalados, con falta de inventarios y en muchos casos con unos medios de transporte negligentes, hasta el punto de que tenemos fuentes de los investigadores alemanes cuando llegan estos materiales a la sede central de la Das Ahnenerbe en Dalhem, muy cerca de Berlín, que hay cajas que van abiertas con materiales que se han movido, es decir, un problema grave de transporte. Tenemos además otra cuestión. Estamos ya en el año 1942, la guerra está tomando un giro en contra de los alemanes, hay bombardeos y no todos los investigadores que pueden trabajar estos materiales se encuentran en la sede central de la Das Ahnenerbe en Berlín. Por lo cual, después de un primer nivel de restauración, se plantea que sean trasladados a Colonia para que puedan ser estudiados por un investigador que es von Storchar. Von Storchar recibe estos materiales, hace un primer análisis, los devuelve a la sede de Dalhem y, por lo que hemos podido documentar, luego esos materiales son trasladados a Viena para ser estudiados por otro investigador, Kurt Wilbonseder,
Una vez acabado este periodo de estudio, regresarán a Dalhem, a la sede central de la DASA en Enerve, y serán de nuevo trasladados otra vez a una pequeña población cercana a Bayreuth, en Baviera, como consecuencia de la evacuación de materiales para prevenir los efectos de los bombardeos sobre Berlín. Todas estas problemáticas de traslados, lógicamente derivada ya de la falta de los primeros inventarios, dará como resultado dos cuestiones. Una, entre septiembre y octubre del 44, una parte de esos materiales retornará a España, pero no todos. Y ahí empieza un problema. ¿Qué pasa con los materiales que no retornaron a España en 1944? Bien, pues esos materiales, hay diferentes pistas sobre su destino, con interposición de diferentes personajes, investigadores, coleccionistas y explicaciones que, darán como resultado que el mantenimiento de esos materiales en el Museo Germánico de Nuremberg, donde se encuentran en la actualidad, lo que creemos que son materiales que vienen de las excavaciones de Castiltierra y no de la compra en el mercado de coleccionistas, etcétera, se haya intentado reclamarlos, pero ya en el 2005-2006 el responsable entonces de las colecciones daba toda una serie de elementos de casuísticas interpretativas para explicar que esos materiales habían llegado como donación de algunos investigadores, entre otros casos Stuttgart, que es uno de los que los recibe en Colonia, y que por tanto no son los materiales que había depositado allí el gobierno español, para que la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas no deja de ser un organismo del Estado, sino piezas que habían sido compradas por este investigador en España en el 38, en el 39 y por otros investigadores como Hans Reinhardt, que es un coleccionista, ¿no? Es una problemática compleja, pero que tiene un talón de Aquiles para poder efectuar la reclamación. La no documentación con inventarios rigurosos de las piezas que fueron trasladadas a Alemania en 1942. Aunque las piezas de las excavaciones no tengan un gran valor, la causa de su salida de España explica la compleja coyuntura política en la que se vio envuelto el yacimiento de Castiltierra. En lo más profundo de algún museo de Viena, Berlín o Nuremberg se guardan retazos de esta historia, de la historia de España, perdidos en la memoria. Y no es solo eso, sino que alguno incluso, como es Luis Rabanaque, que es el que sale de Santa Olalla, pues también ha colaborado en la documentación, porque Luis hace muchas cosas de documentación también. Y entonces también trabajo con él, tengo esa fortuna, vamos. Bueno, es que Luis estuvo trabajando durante un tiempo dirigiendo un programa que se llamaba Vuelta Atrás, contando historias sobre Aragón que tenían, que salían en Aragón Televisión y tenían algún punto de curiosidad. Sí. Y se las documentaba fenomenal. Hombre, pues que le encanta. Bueno, y lo hace muy bien además. Las fotos, todo. Es que claro, esto, tú ves el resultado, pero lleva un trabajo de documentación, de tratamiento de imagen, en fin, es que manejas decenas de fuentes, en fin, es un trabajo muy, muy laborioso. ¿En qué año se ha hecho? El año, pues esto lo empecé en el año 2022 o 2023 y bueno, fijaos cuando ve la luz, pues ahora, hace 2 o 3 años. Pero vamos, que no se ha estrenado, para que me entiendas. Hombre, lo he estrenado, lo he ido estrenando pues donde me lo han ido queriendo, aquí, por ejemplo. Y eso porque hubo un estreno en la Universidad de Zaragoza de alguna de las piezas, pero bueno, pues voy poco a poco porque pues no es fácil.
no hay mucho interés. Todas estas cuestiones Estas que tienen que batallas. ver. Pues podría hacerlo, sí. Podría hacerlo. Pero bueno, entiendo que a lo mejor le pega un pelín más de momento intentar buscar un ámbito pues a lo mejor más universitario. Quise presentarlo en el Museo Arqueológico Nacional y no quisieron. En fin, la vida, aparte de que te cuesta mucho, también te da sus pequeños sinsabores al ego, pero es igual, porque aquí seguiremos. O sea, ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues es un compromiso personal que yo creo que tanto Mari Sancho como yo compartimos y ya está. Y es que tienes que dar a conocer estas historias porque son ejemplos ya no solo de la importancia de la historia del arte y de las obras, sino de momentos concretos de la historia de España, ¿no? O sea, por ejemplo, el Castro de Castiltierra en cualquier otra época y un año más arriba o un año más abajo hubiera sido imposible, pero se dio en 1940 en una situación propicia, o sea, es que explica, yo creo, es un episodio que explica también cómo se era y qué idiosincrasia había en una parte de la intelectualidad, además, o sea, y en otra parte de lo que es la política, ¿no? Porque al final fueron las primeras excavaciones que hizo la Falange y probablemente las únicas, no les he ido la pista, ¿no? Pero porque querían eso, ¿no? Probar esos momentos que además la Falange todavía tiene importancia porque 2 o 3 años después ya pues van a estar restados, van a estar apartados. Bueno, pero también hay una época larga, quizá desde finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX, en la que la formación de los museos tiene una base nacionalista muy clara. Y tú lo que vas a hacer es construir la historia de un país o de un trozo de país. Sí. Entonces, yo qué sé, pues el Museo Arqueológico Nacional se crea a partir de una decisión de enviar a una serie de intelectuales sabios de ese tiempo pues a los distintos lugares de España a recoger piezas significadas para crear un museo nacional, que en ese momento la palabra arqueología incluye también el arte antiguo, que se dice arqueología sacra, por ejemplo, ¿no? Y aquí en Aragón pues viene un tal Paulino Sabidón, ¿verdad? Que recordamos esa figura y se lleva lo que puede. Y se lleva, por ejemplo, pues el Santo Domingo de Silos de Daroca, que hoy está en el Prado, que es una pintura de Bartolomé Bermejo, que es lo mejor que tiene el Prado en arte gótico. Y además en aquella época, cuando surge el museo, o sea, la creación del museo arqueológico, daros cuenta que está saliendo ya mucho patrimonio y hay muchas quejas al respecto. Por ejemplo, uno de los grandes, uno de los porqués más importantes se funda el museo arqueológico, que deciden de forma decidida que vamos a hacer un museo, es precisamente la venta de las coronas de Guarrazar, que eso lo he estudiado yo en otro de estos episodios, que son estas coronas visigodas, no sé si las conocen, pero si ven una foto seguro que las reconocen y si no, pónganlo por internet. Porque arte visigodo y siempre salen las coronas. Sí, siempre, que son, pues bueno, unas coronas que se encontraron ahí por azar en un camino, que encontró una niña, tal, no sé qué, y entonces, claro, se montó semejante movida porque habían vendido las coronas a Francia, ¿vale? O sea, un señor que las encontró, pues al final logró venderlas al Museo del Louvre, se montó tal movida en España, porque claro, también había españoles en Francia, en la corte precisamente de Eugenia, de Eugenia, la mujer que era española, Eugenia de Montijo, creo que se llama. Qué pena que te vayas de España para ser reina. De la mujer de Napoleón III, que era española, y se montó tal follón que ya de forma decidida los intelectuales y los políticos, que también es una época de auge del nacionalismo, los años finales de los 50, los 1850, 1860, en la que se está creando esa idea de España, ¿no? Bueno, sé que, claro, pues dicen, vamos a hacer un museo y, por supuesto, a espejo de los que ya había, pues, el Louvre, el British y tal, ¿no?
Entonces intentan, luego ya están los delegados que van mandando a los distintos sitios bueno, vamos a decir, a ver qué es lo que hay por ahí. Bueno, son historias muy complejas, pero yo creo que son muy interesantes y que al final, pues, bueno, muestran un poco cómo así ha ido cambiando la sensibilidad por el arte, la sensibilidad por la historia. Y entonces a mí me parece que, bueno, pues que me parecen, y luego aparte, pues lo que decíamos, ¿no? Que es como épico, ¿no? Es decir, que, perdona, o sea, me dices que este brochecito estaba aquí debajo de tierra y que vino el Himmler y no sé, es que me parece una cosa tan... A mí hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Primero, en la participación de intelectuales y sabios, ¿no? A ver, yo es que soy de pueblo y me revienta, os lo digo así con esta palabra, que generalmente se nos culpa a los de pueblo de todo. Bueno, de ignorantes, de paletos, de que no apreciamos lo nuestro, de que yo qué sé. Pero justamente fueron los de pueblo, fuimos los de pueblo, los que supimos, con más o menos sabiduría en nuestras cabezas, conservar las obras de arte durante siglos. Claro. Y si la Virgencica era feica, pues da igual, porque era la Virgencica a la que le había rezado mi abuela, mi bisabuela, Claro. y tal y cual, y estaban ahí. Y fue cuando llegan los grandes sabios a decir, uy, esto en los pueblos está muy mal cuidado, hay que llevarlo a los museos, Pero que se conservará que mejor. muchos además tenían dobles y triples dedicaciones. Pero sí, pero bueno, van a los museos estas piezas y ¿dónde están hoy? Perdida por París, perdida por Nuremberg, o no sé dónde ha sido el último museo. Cientos, miles y por de miles, depósitos. Se cuentan las que están en las reservas de los museos, en los Claro. almacenes de los museos. Entonces, a ver, yo es que, en fin, soy muy pesada con esto, pero suelo partir una lanza o romper una lanza, no sé cómo se dice, por la gente de pueblo, que siempre somos los que salimos mal parados, pero los que han hecho auténticos chandríos con el patrimonio son la gente pues, que tenemos por sabia, intelectual y grandes hispanistas que y por no que han hablar estado, la bien. venta de bienes eclesiásticos, que también la ha habido. De llevarlo a otro sitio, porque aquí no se va a conservar bien. Se hablaba de la cierva, o podríamos hablar de Sigena, o podríamos hablar muy utilizado ¿Cómo todo me ha eso, pillado? y está surgiendo ahora. Porque no ha habido sensibilidad. Pero luego, otra cosa, que claro, como yo me he quedado con el segundo... Y luego, cómo se aprovechan los que lo tienen ahora poniendo toda clase de trabas administrativas. Para que vamos a... Pero de pueblo de verdad. Iríamos con el camión, lo cogeríamos y lo llevaríamos. Pero resulta que solo somos de pueblo de imagen. Sí. No, y lo que decía... empadronados. Lo que iba a decir también, que cuando se justifica a Cabré, a Juan Cabré o al abate Braille, a Henri Braille, porque claro, no los vamos a llamar expoliadores, eso es cuestión de su época, bien, pero quiero decir, hicieron eso mal. Claro. Nadie dice que no fueran unos excelentes arqueólogos. Cabré, desde luego, es una figura impresionante, te pongas como te pongas, pero esto es una tacha en su expediente. Y nadie, ni cualquiera, ninguno de los que estamos aquí tampoco, tenemos el expediente perfecto. Y hasta el más ladrón, pues a lo mejor hace es un buen padre, ¿no? buena, Decir, lo que sé. Bueno, pues en este caso eran personajes extraordinarios que también tuvieron su cara oscura. Entonces, yo qué sé, lo que se dice, no, es que claro, a lo mejor el abate Braille se lo quiso llevar a París para conservarlo mejor. O para tener una muestra en un museo. Pues es que es porque dices, oye, me viene súper bien para llenar este trocito de colección que tengo hueco. O en el caso de Cabré, se vendió las piezas al Museo de Barcelona. O sea, y ahí termino, vendidas. Hay parte del Barranco de Calapata, que está en el Museo Arqueológico de Barcelona, hace poco la restauraron,
Y hay del santuario de Peñalba, al lado, las inscripciones de ese santuario impresionante que hay a las afueras de Teruel, que son todo, pues unas cuantas, fueron arrancadas, pico pala, y llevadas a vender. Entonces, quiero decir, que yo no... Se unen muchas cosas, porque la otra está la dispersión. Por ejemplo, en la arqueología, aquí tenemos unos conocidos, claro, están en el Museo de Zaragoza, las piedras de Castro. Pues claro, según cómo se piensa, ya es un poco de teoría, es decir, está mejor que haya un sitio donde estén muchas cosas, o cada cosa en un sitio diferente. La rama de Elche está en Elche, porque se descubre allí, pues yo creo que el saber también está cambiando. Avanzan según los tiempos, pero lo que ha nombrado también es que hay personas, este es el caso catalán, que como lo valoran, se lo quieren acercar a sí mismo. O el caso de los americanos, que como no tienen estas épocas históricas, me quedé en Nueva York sorprendido cuando en los claustros de eso resulta que hay del Aseo de Zaragoza y un altar y una serie de cosas que lo decía muy listo, claro. Pero como no había una ley de protección... Sí que había, sí. Otra cosa es que... El portal de la iglesia de San Miguel, en un castillo que es bastante famoso, es una portada románica muy bonita, fantástica. O sea, la arrancaron y, vamos, eso pesa toneladas. Y la llevaron a Boston y la llevaron bajo mano, porque, o sea... La llevaron desde el puerto de Barcelona a Marsella sin dar noticia de que se estaba produciendo ese transporte, y en Marsella fue donde se efectúa la venta para burlar las leyes españolas, porque esa exportación era ilegal. Ya estaba. ¿Sabéis dónde está la portada de un castillo en Boston? ¿Pero dónde? En el almacén, en la reserva. Es que eso es una pena. O sea, luego no hubo dinero para reconstruir. No, estuvo expuesta, pero ahora no le gusta. Pero ahora han decidido a ver, que se y luego hay otra cosa que nunca se habla, yo tampoco entiendo por qué, que es el valor económico que tiene el arte. Es decir, al final, que las pinturas de Sigena, hablamos de Sigena porque tal, que estén en Cataluña es que Cataluña tenga un patrimonio que vale muchísimo dinero. Y eso parece que sí, que tiene, por supuesto, muchísimo valor, muchísimo tal, en fin, histórico, pero vale mucha pasta. Entonces, si esto lo transportamos a la cantidad de obras que han salido de España, que son miles, a lo largo de la historia y que están en los museos americanos, eso supone que esas obras que están compradas con un recibí, con un albarán y no sé qué, es que valen muchísimo dinero, pero en los museos americanos, no aquí. Entonces, claro, y es un valor incalculable y bueno, y por eso también el arte se ha puesto, bueno, se ha intentado y ha habido esfuerzos en las guerras por ponerlo a cubierto. Pero también es verdad que exigimos muchas veces sin valorar cosas. Entonces, bueno, hay veces que dices, pero a ver, los problemas de la sociedad ya sabemos cuáles son, pero yo creo que es que tenían... son muchos factores. Pero uno lo ha nombrado usted y es el de los museos, la función de los museos. Nacieron con una función determinada, han seguido su camino, han ido variando también en función de cómo ha ido cambiando la sociedad, y puede que haya llegado el momento de que al menos todo ese material que está en las reservas y que es como si se hubiera perdido porque no se da a conocer, no se estudia, no se expone, pues vuelva, ¿no? Claro, a los lugares de origen, por lo menos a los lugares que tengan, si por ejemplo pues esto es de un pueblín al lado de Caspe que no tiene condiciones o tiene muy poca gente, o hay pueblos que te dicen, a mí no me traigas eso, que es menuda responsabilidad me cae, ¿no? Pero por ejemplo hay un museo comarcal que sí que lo puede guardar, pues no sé, que haya un reparto de ese patrimonio que en cada localidad se valora porque tienes poquito, pero es el tuyo y no está acumulándose
un poco sin mucho sentido, ¿no? Hombre, yo lo que creo es que con el tiempo, pero mucho tiempo, las cosas irán volviendo. Pero claro, hace falta, imaginaos. Los actos de la papelería están en el arqueológico, sabes que aquí en el cuartel y no se valoraban ni se veían. Bueno, pues ahora sí, pero para que estén en el arqueólogo, para que estén en Madrid, mejor que estén aquí. No, los del Arqueológico Nacional vinieron para una exposición y ahora están allí. Sí, no se han El problema es que como son de yeso, ya no sabes si tampoco puedes ir poniéndolos y quitándolos. Una vez los han movido, debe ser muy difícil volverlos a mover si no lo sé. La historia del arte está llena, español está llena de cosas de estas. O sea, es que es, de verdad, no os podéis imaginar. Yo cuando me puse a hacer esto, digo, había cosas, vamos, pero a centenares, ¿no? Ahora, probablemente, por distintas circunstancias, solo con contar las aragonesas ya, o sea, Sigena, lo de la virgencica esta que me gusta, la de Capella, o sea, es que hay cosas, bueno, para parar un tren y es un poco a lo mejor, pues bueno, pues la forma de decir, oye, valoremos esto, hagamos esto, estudiemos esto, esto es nuestro, esto significa muchas cosas, ¿no? Para que así, pues bueno, pues ir poco a poco sensibilizándonos, porque yo creo que también ha habido un problema y es que un problema que lo ves después, ¿no? Y es que la gente muy culta, catedráticos, bueno, los que estaban por la universidad, claro, ellos han escrito, pero han divulgado poco. Es decir, no han ahora, gracias al lenguaje como el audiovisual, puedes hacer las cosas muy comprensibles para la gente, pero es que antes te tenías que leer unos tochos soberanos. Y que los académicos han sido poco proclives a escribir material divulgativo. Sí. Entonces los trabajos académicos suelen ser muy densos, muy duros, entonces para el que le interesa y el que entiende bien, pero como te empieza, por ejemplo, la prehistoria, que te empiezan a hablar el musteriense, no sé cuántas y tal, hombre, pues eres un especialista, sí, pero ¿cuántos especialistas en musteriense hay en España? Por definición, pocos. 200, 300, 400 como mucho. Entonces, claro, la gente normal, es por pasarme, la gente normal, claro, pues es más difícil, ¿no? Entonces, claro, bajar un poco ese nivel para que la gente se vaya interesando, pues también sé en lo que estamos. Sin más, con todo, pues si su trabajo no existiera, el mío tampoco existiría, porque para llegar ahí ha habido mucha gente que lo ha investigado. Pero sí, yo creo que ahora se puede... Pero son dos vías de conocimiento. Sí. La investigación, por un lado, es imprescindible, y la divulgación, que también lo es. Claro. Mira, yo recuerdo, yo estuve trabajando en el CAI 100, no sé si os acordaréis. Unos libricos así chiquiticos. Unos libricos que sacaba la CAI todas las semanas, que eran chiquitines. Pues yo estuve trabajando allí y recuerdo que aquello lo escribía gente especialista en su mayoría, ¿no? Y claro, le pedías que te hiciera una historia muy cortita de un tema que es su especialidad, que te puede escribir la espasa, pues le pedías una cosa lo condensar en muy poco. Y además, cada vez que ponía palabras un poco técnicas, recuerdo el que escribió, el geólogo que escribió la paleontología en Aragón, que es apasionante. Era un tío estupendo, la verdad, majísimo, Eladio se llamaba. Que le dije, ¿y esto qué es? Y me dijo, esto es la manera técnica de referirse a una esponja. Y digo, pues pongo que es una esponja. Pero voy a poner eso. Dice, se me van a reír mis colegas. Digo, que no estás escribiendo para tus colegas. Estás escribiendo para mi vecina, la del quinto, o para mí, que de paleontología no sé nada, ¿no? Pero tengo curiosidad. Es decir, había también que luchar un poco frente a esa... Y eso que, insisto, Eladio era un amor y, por supuesto, puso lo de la esponja. No, entre comillas, esponja. Pero quiero decir que es una actitud muy generalizada entre los académicos que les cuesta bajar a... Cada vez menos, pero bueno, creo yo, claro, pero sí. Es que el otro también puedes encontrar el otro lado.
el que divulga tanto que todo lo convierte en un cuentecito infantil, como los libros de ahora de estudiar, que ha estudiado libros antiguos, ¿esto qué es? No, los escolares se pasan al contrario ahora, de dibujitos, de muñequitos y de oye, que una fórmula química, pues es una fórmula química, habrá algún momento que aprender la fórmula química. Y quiero decir que por los dos lados podemos hacer. Sí, hay, por supuesto, en el medio están. Entonces, ¿estabais buscando la ermita de Magdalena por algo en concreto? No, porque decían que estaba ahí la foto. Pues se escuchaba que en su día, en los 80, hubo cajas de americanos que se llevaron ahí por si acaso. Es cierto. Los pisos de la pared se arrancaron. Estaban ahí. Están en Estados Unidos. Porque ahora se nos hubiera arrancado aquí de aquí. Esa historia, ¿dónde la podemos leer? Y en Santo Domingo La también. tenéis publicada. Pues ojalá podéis enviar unos enlaces, ¿no? Sí, hombre, estaría muy bien. La mayor parte del año esté rodeada de agua, es decir, que se ha convertido en una isla. Es un recorrido que hay que hacer un trayecto en coche y un sendero a pie, una senda bastante pequeña, y luego las otras posibilidades es acceder pues a través de barca, también con una senda, y bueno, pues las personas que vienen en moto vienen también por esas sendas que hemos dicho. Y es un lugar que además tuvo una enorme devoción por parte de los caspolinos. Una vez que, por cierto, se desamortiza el territorio, pues la ermita pasaría a manos del ayuntamiento, y el ayuntamiento es el que contrataría a los ermitaños. Y además, ya a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX, pues los caspolinos venían en procesión a este lugar el día de la festividad de la Santa, pasaban aquí uno o varios días de fiesta, y luego también existía la tradición de venir en rogativa a buscar a la Santa en épocas de sequía. Nos decidimos, un grupo de 6 personas, reunirnos para poder hablar de la situación en la que se encontraba este edificio. Esas 6 personas, Alberto Serrano, Amadeo Barceló, Antonio Espinosa, Cristina Ferrer, Javier Cortés y yo, somos un poco los que empezamos en esta iniciativa, en esta idea. Las 6 personas estamos más o menos vinculadas o interesadas por la conservación y la recuperación del patrimonio histórico-artístico de la población, y bueno, teníamos esa inquietud también por qué es lo que estaba ocurriendo y en qué situación se encontraba el edificio, la ermita de la Magdalena. Bueno, el edificio que estamos visitando es un edificio que inicia su historia aproximadamente, según diversas fuentes, a partir del siglo IX, en época de dominación musulmana. Según la leyenda, se escondió, esto era bastante habitual, se escondió una imagen de la Santa de la Magdalena en un lugar cercano, y sería ya en el siglo X, algunos dicen que en el XI, cuando un joven pastor descubriría esa imagen. Hay un suceso milagroso, como en casi todas estas historias. La Virgen vuelve por 2 veces a la oquedad, a la gruta donde había aparecido, y bueno, pues finalmente, una vez que los musulmanes abandonan el territorio, para conmemorar ese suceso milagroso se decide construir en un lugar muy cercano. Las fuentes dicen que 150 pasos aproximadamente de distancia de donde se encuentra la Virgen, porque era un terreno mucho mejor para construir el edificio, se levanta un primer edificio que, si nos atenemos a las probables fechas, sería o de finales del siglo XII o principios del XIII, y por lo tanto nos estaríamos hablando de una pequeña ermita o pequeño edificio de carácter románico. Nos reunimos con el ayuntamiento aceptó nuestra propuesta, nos pusimos también a trabajar y a colaborar. El edificio es propiedad de la iglesia, con lo cual tuvimos también que reunirnos se ha reunido el ayuntamiento con la parroquia para ver también en qué situación, qué disponibilidad tenían, y bueno, pues a raíz de todas estas pasos que hemos ido dando, pues bueno, pues cada uno ya vamos enfocando un poco, si pertenecemos a alguna asociación, pues ver cómo podemos trabajar para que este edificio
se recupere, y ya no solo eso, sino también incorporarlo al emocionario colectivo, ¿no?, de la población. Y bueno, pues por ejemplo el Centro de Estudios Comarcales de Bajo Aragón Caspe lo que ha hecho ya es darlo a conocer desde un punto de vista histórico-artístico y antropológico, para que bueno, pues toda la población de Caspe y la gente de comarca sepa qué es la Ermita de la Madalena, qué valor tiene y por qué se entiende que debe ser consolidado y recuperado para que pueda acceder quien quiera. Reiterar que con prudencia y con cautela, porque estamos en un edificio en ruinas y bueno, lo mejor sería que visitaran por fuera y ya está. Una construcción que consta de una sola nave, que está cubierta, está compuesta de 4 tramos y todo ello cubierto con bóveda de medio cañón rebajado con lunetos, una cubrición típica del barroco. Y sin duda ninguna, lo más importante, está en la cabecera de la iglesia, donde nos encontramos 2 cúpulas, una en el transepto, que está decorada de forma bastante sencilla con motivos florales, vegetales, y la otra, que yo creo que es la más importante desde el punto de vista artístico, es la cúpula de la cabecera, donde nos encontramos con un programa iconográfico en el que hay una serie de, concretamente 10 ángeles, cantores y músicos que están sobre nubes y que envuelven la figura de un Cristo en majestad. Se trata de unas pinturas realizadas al fresco, en el que bueno, pues identificamos un órgano, un laúd, un oboe, un arpa, en fin, diferentes instrumentos, y luego los ángeles cantores que llevan libros con partituras en su mano, están cantando. Había visto algo, pero tampoco nos quisieron decir ni dónde era ni nada. Hombre, aunque sea para sacar el patrón, aunque fuera solo, ¿no? Jolín, muy pocas imágenes. De la Ermita de la Madalena sí que vale la pena decir que, bueno, como ya se ha comentado aquí, hay un cierto interés, el centro comarcal de Bajo Aragón también intervino, unos cuantos que no éramos ni políticos ni nada, pues entre ellos Miguel Taballú, Alberto Serrano, yo mismo, tomamos una iniciativa y encontramos un eco muy positivo en el ayuntamiento, en las organizaciones culturales de la ciudad, ¿no? La visita que comentábamos ahora, la hicimos, y lo que vale la pena de destacar aquí es que estamos en un momento en que se podría evitar el derrumbe, podríamos al menos consolidarlo. Claro. Muy poco presupuesto, llevábamos algunos de ellos, pues que estábamos hablando de los 500.000 euros. Mira, por ejemplo, un día una reunión con el presidente Pilar, hablando de este asunto, dice que apoyó hasta 500.000 euros, y dijimos, estamos estaba todo preparado. Y entonces coincidió que en la Universidad de Experiencia, uno de los profesores que daba la clase, el coronel Casero, pues acompañaba mucho, tuve una relación pues, fluida con él, ¿no? Y le expliqué el asunto y dijo, pues mira qué casualidad que a lo mejor el ejército podría echarnos una mano, porque el embalse a veces está arriba y para acceder allí es la isla, ¿no? Habitualmente. Porque un alumno mío hoy es coronel y es responsable por toreros. Pues que venga, vino aquí ese coronel, ambos coroneles, yo los saludé, en el día de la alcaldesa, nos llevamos a hacer los vinos y aquí pues parecía que la cosa salía adelante. Hacer un proyecto, pero el fontanero dijo, estamos dispuestos, pero después de todo esto se produjo un cambio político y yo no sé nada más.
Se negoció con el arzobispado Sí, efectivamente. porque en un principio nos querían hacer una cesión. Y yo dije que no se invertía un duro en un territorio que no era del ayuntamiento. Normal. Y al final hicieron una donación. Y ahora mismo el edificio es del ayuntamiento. Bueno. ¿Y tiene alguna cinta de protección? Sí, en su momento había una cinta de protección, pero no es muy exquisita, porque en un principio estaba por definir consolidar, como finalmente han dicho tanto como había que consolidar el territorio, y estaba en marcha todo ese tema. Yo creo que contigo en alguna ocasión hablamos de algo de eso. Hablamos de la colegiata. La colegiata nos llevaba con la calle la y en algún momento se empezó a tramitar o a tramitar esta protección. Lo digo porque si no tiene ninguna, lo mínimo es que se declarará monumento de interés local. Claro. O sea, que por lo menos el ayuntamiento la tenga protegida y eso equivale a una categoría de catalogado en la legislación autonómica. De manera que ahí ya se pueden conseguir subvenciones. Sí, luego el 2,5% cultural, en caso, bueno, eso de ahí ya no estaría. Lo que pasa al ministerio le cuesta. Bueno, pero si se empieza. Cuesta todo mucho. Bueno, pues ahí se lo dejamos a los concejales. El estudio histórico artístico ya está. Sí. Y se puede leer o. Están mirando a ver si se publica o algo. Vale. Pero eso está hecho ya. Bueno, pues ya tenéis una parte avanzada y tenéis una historia bien. Hecho, incluso un cálculo del presupuesto que ahora ya no servirá, porque es típico. Pero bueno, más o menos ya habíais hecho. El arquitecto del ayuntamiento y considero que sobre las 500.000 euros por ahí andaban las cosas. Es el arquitecto municipal, si es lo mismo, conocer los históricos para menos arrancar. No tiene sentido hacer nada más, lo puedes consolidar. La cuestión está en que ya no solo ese patrimonio que recuperas, sino todo el valor que le puedes dar a ese porque enclave. Yo sabía que se hacía una romería en tiempos. Sí, se hacía. Pero claro, por ejemplo, sí que hubo yo creo que fue un año que se organizaban excursiones por parte de la Diputación Provincial y se hacía la ruta, se cruzaba en barca, se llegaba hasta un punto determinado y se hacía una pequeña senda, un poco difícil, pero bueno, la andas bien, no había problema. Entonces se llegaba muy bien y fue muy visitado, o sea, era una cosa, les parecía algo espectacular. Entonces puedes hacer esa excursión con barca o cuando hay embalse puedes cruzar, claro. Esa es un poco bastante más complicada de andar, pero bueno, también se puede hacer. Pero se consideraba, o sea, todo el valor que tenía todo el entorno, o sea, medioambiental, para poder hacer, o sea, para poder trabajar mucho, pues eso, la flora autóctona. El espacio, lo que exacto, que le podías dar un... pues la verdad es que es una chuladica. Pero solo se planteaba la posibilidad de que hay conservarlo, porque bueno, ya habéis visto cómo está, entonces es tremendamente complicado. Pero si podías conservar, pues eso, la cúpula, la de los ángeles. De todas maneras, si no le ponéis un tejado, eso acabará desmoronándose. O sea que eso hay que consolidar los muros, pero hay que ponerle una cubierta. Sí, pero que no se trataba de... si tú quieres. Pero podías plantear una no vas a hacer el abovedamiento, no sé qué. Todo para que no se cayera. Pero una cubierta sí. Sí, ¿no? El problema que teníamos es que desde el punto de vista de la divulgación, esas visitas que se hacían eran muy interesantes. Claro. Porque cada verano alguien me dio una cifra, pero me pareció muy importante. El problema que teníamos es que había un peligro, era muy peligroso, tal como estaba la obra, dejar que la gente viera allí. Se valió, pero en poco tiempo eso se puede arreglar y ya en el momento que tienes un poco de seguridad. En Torres de Berrellén
ponen una barca una vez al año para poder cruzar al otro lado y verla, subir a la ermita y ver el castillo de Doña Urraca, que también tiene sí, porque también tiene su peligro, digamos, ¿no? Mira, hizo cuando lo recuperó el ayuntamiento, el ayuntamiento puede cerrar el edificio para evitar. Y hubiese menos escuela. Sí, pero vamos, hace poco nos circularon unas fotos que había ido alguien con sprays y estaba pintado. Con grafitis. Sí, los grafitis, pero además quien hizo las fotos dice, pues dice, aún estaba fresca la pintura, dice, aún estaba... Es que se pero veía, vamos, dice, o sea, no nos hemos pillado casi de que en la SEO todos los fines de semana. Y es la SEO. Y está enfrente del ayuntamiento que tiene policía permanente. O sea, es algo... Pero aquí la pinta... Sí, es ponerte a... Media hora caminando. Nadie te lo ve. No, pero se habló mucho, se hizo muchas conferencias, se hizo mucha divulgación de la vida de la Magdalena y siempre hay bandas que esas cosas se molestan. Y fue muy impresionante, porque fue por aquellos momentos. Pero eso pasa con las pinturas rupestres. Hay pinturas rupestres también. Siempre da mucho miedo el enseñarlas porque siempre va a haber un error que va un día con el spray. O con el dedico. Pero están bañadas. Sí, Encima quitaron unos hierros grandes. Encima quitaron tiraban así de algo los tiempos de lugares tirar a... Qué cafres, de verdad. Lo primero es sensibilizar. Decía Es Machado que que lo que no se podemos hacer conoce no se puede amar, y lo primero, como hemos visto, y quizás el hilo conductor, es que primero hay que hacer una conciencia de que hay algo valioso, que es patrimonio, se ha apuntado al patrimonio económico o al patrimonio material, pero que también es un patrimonio cultural, y como tal, si no hacemos esa labor de sensibilización, que es necesaria la divulgación, efectivamente hay que hacer primero un trabajo académico que es rocoso, que es agreste, que es normalmente duro para los neófitos, para los legos en la materia, como puedo ser yo, pero si luego no se hace la divulgación, ese trabajo se queda en el cajón y no prospera. Y además ¿cuántas ahora ermitas de la Magdalena tenemos en Aragón? Pues que es un momento, el momento de la imagen. Claro, sí. ¿no? Es que es muy curioso que, bueno, también en Calatayud nos pasó el otro día, que en el momento en que haces clic con un tema, no sé qué, las termas de no sé dónde. Claro, es que la gente valoramos lo nuestro, que no nos digan que no. Lo que pasa es que, bueno, pues el tirar para adelante es costoso. Es muy largo, valer 500.000 euros no es casi nada, son complejos. Pero bueno, pero la gente, claro, que lo valora. Y yo creo que incidir en esto, en que esas iniciativas de que no se nos caiga la Magdalena, o de que el casco urbano de Calatayud, el casco viejo, no se siga degradando, o yo qué sé, pues el jueves nos vamos a Egea, pues seguro que sacan alguna historia de allí de las herrerías o de la Iglesia de la Corona, yo qué sé. Yo creo que la gente que participa en estas iniciativas va sembrando también. Y luego además yo también creo que ahora que es un mundo que vivimos rodeados de tantas imágenes, rodeados de mucha tecnología, rodeados de... es reproducir, pues hombre, no es barato, pero es muchísimo más barato que antes. O sea, antes era carísimo, pero ahora, jolín, pues yo qué sé, me parece un buen medio y una buena forma para divulgar y para que llegue a más gente. Yo creo que es económico el problema, porque si no, no se entiende. En caso ha habido mucha concienciación con eso de siempre. Yo soy mayor y siempre la Magdalena, pero se ha ido desmoviendo, haciendo. En cambio, es una imagen preciosa que el pantano la ha potenciado mucho. Nada más hay que ver, yo que hice un documental de Caspe, la volé por encima, porque es precioso. Saura, con lo que hizo si habéis visto sobre Aragón, lo que hizo Saura para la exposición, para la expo, sale la Magdalena, impresiona. Cuando
hacer también unas vistas por allí y todo el mundo se preguntaba cuando lo veía, ¿eso dónde está? Porque, pues aún así, yo no sé exactamente cuál es el problema real de por qué, no ha habido tanta iniciativa de tanta cosa, no se ha continuado. Solo digo que es el económico, porque si no. Y es de concienciación también. Pero de concienciación existe. No creas que para alguna gente sí, pero para los que tiran al ciervo que rompe estrés, para esos no. Esa torre de Santo Domingo se estaba abriendo como una mangrana y hubo que buscar una subvención para restaurarla. Y a mí me echaron en cara que estaba mal metiendo el dinero, que estaba tirando el dinero a la basura. Sí, señor, que estaba tirando el dinero a la basura por restaurar algo que para nosotros es un icono. En el Caspe, es decir, que cuando ves una fotografía de Caspe, ves sobre esa Yo no te oigo. Bueno, nos despedimos. Sí, se ha avivado el debate aquí en la sala Y va a ser difícil oír. y dadas las horas vamos a desconectar ya la conexión, valga la redundancia. Nos despedimos de los que estáis conectados y continuamos con el debate en sala. Y muchas gracias a Isabel Soria por el Ya trabajo me que ha hecho. coño, aquí.